I need to know that I have done one thing right with my life. Charlie es un profesor de inglés que da clases en línea desde su pequeño apartamento. Siempre asegura que su cámara no funciona, una mentira que utiliza para ocultar su apariencia física. Después de terminar una clase, Charlie recurre a la masturbación, pero en medio de esta acción sufre un paro cardíaco. En este instante, Thomas, un joven misionero de la iglesia New Life, aparece en la puerta con la intención de predicarle. Charlie, en un estado crítico, lo interrumpe para pedirle que le lea un resumen de Moby Dick, ya que es lo único que quiere escuchar antes de morir. Liz, la enfermera y única amiga de Charlie, llega a su apartamento y al ver la situación le pide a Thomas que se retire. Liz, preocupada, toma la presión de Charlie y descubre que sus niveles son alarmantes, 238 sobre 134. Thomas sigue insistiendo en predicar la palabra del Señor, lo que provoca que Liz pierda la paciencia y lo eche del lugar. Desesperada, exige a Charlie que vaya al hospital, pero él, con vergüenza, se niega explicando que no tiene el dinero necesario para cubrir los gastos médicos. Liz insiste convencida de que Charlie no sobrevivirá hasta el fin de semana, si no recibe la atención médica de inmediato. Charlie, consciente de su deterioro, se disculpa por su apariencia y las molestias que le causa a Liz, pero ella firme le ruega que deje de disculparse y busque ayuda o de lo contrario morirá. Tras quedarse solo, Charlie recita en voz alta el resumen de Moby Dick, mientras se prepara para bañarse e ir a la cama. En ese momento reflexiona profundamente sobre su situación. Aunque toma conciencia de lo grave que es su estado de salud, pronto se rinde ante su desesperanza y retoma su hábito destructivo de comer compulsivamente, como si ya no hubiera esperanza para él. Charlie recibe la inesperada visita de su hija Ellie, una adolescente rebelde que ha sido suspendida de la escuela y que posiblemente no se gradúe. Ellie, marcada por el resentimiento, demuestra que no necesita a nadie y que no ha perdonado a su padre por haberla abandonado. Charlie, desesperado por reconectar con ella, intenta convencerla de que termine la escuela. Ellie lo insulta diciéndole que es asqueroso no por su estado físico, sino por haberla abandonado. Cuando ella está a punto de irse, Charlie la retiene ofreciéndole dinero para que complete sus trabajos pendientes. Le revela que ha ahorrado más de $100.000, dinero que ha acumulado trabajando sin cesar y cubriendo solo lo esencial. Ellie, incrédula, lo desafía a que se levante y camine hacia ella, pero Charlie, debilitado, no logra hacerlo. Al día siguiente, un repartidor de pizzas llega al apartamento de Charlie, como lo hace regularmente. Sin embargo, Charlie nunca sale a recibirlo. Temeroso de ser visto por su estado físico, el joven repartidor, preocupado, le pregunta si necesita ayuda, notando que durante mucho tiempo Charlie ha insistido en que la comida sea dejada afuera y el pago recogido en el buzón, sin ningún contacto personal. A pesar de sus dudas, el repartidor deja la pizza y se va. Liz, quien ha estado cuidándolo durante mucho tiempo, se entera de que su hija lo ha visitado. Ella sabe mejor que nadie el frágil estado de salud de Charlie, tanto físico como emocional, y teme que la presencia de Ellie, con su actitud dura y confrontativa, pueda hacer más daño que un alivio para él. Liz, siempre cuidadosa y protectora, no oculta su preocupación. Ella le deja claro a Charlie que no cree que sea una buena idea que Ellie lo visite en su estado. Charlie, sin embargo, está desesperado por reconectar con su hija, dispuesto a soportar lo que sea necesario para lograrlo. Liz, aunque preocupada, respeta su decisión. En un intento de calmar a Charlie y mantener una apariencia de normalidad, Liz le prepara un sándwich con un hambre insaciable tanto física como emocional, lo toma y comienza a comer con una ansiedad elevada. Su respiración se vuelve pesada mientras devora el sándwich a un ritmo alarmante. Cada mordisco parece estar cargado de una desesperación que va más allá de la comida. De repente, Charlie se atraganta, su rostro muestra su lucha por respirar. Liz, al darse cuenta de lo que está pasando, actúa rápidamente mientras se coloca detrás de Charlie y aplica una maniobra de Heimlich, presionando con fuerza hasta que finalmente, con un espasmo doloroso, Charlie expulsa el trozo de comida que obstruía su garganta. En una escena, Charlie, ansioso por reconectar con Ellie, la ayuda con su trabajo escolar. Se nota que, a pesar de la distancia emocional entre ellos, Charlie está decidido a demostrarle que aún puede ser parte de su vida. En medio de la conversación, Charlie no puede evitar preguntar por la madre de Ellie. Es un momento tenso, la pregunta parece tocar una fibra sensible en Ellie, quien reacciona abruptamente levantándose con una mezcla de frustración y dolor. Y la cámara sigue a Ellie mientras se aleja de Charlie, intentando escapar de la conversación. Charlie, consciente de la delicadeza de la situación, le dice a Ellie que no tiene que quedarse si no quiere, que no la está obligando el estar ahí. Sin embargo, agrega que, independientemente de su decisión, él igual le dará el dinero que necesita. Es un momento que refleja la desesperación de Charlie por mantener algún tipo de conexión con su hija, incluso si eso significa que ella solo está allí por el dinero. Su expresión cambia y aunque la tensión no desaparece por completo, algo en su interior se ablanda.
Ella decide volver a sentarse y comienza a hablar sobre su madre. Es un momento raro de vulnerabilidad de Ellie, que normalmente mantiene su fachada de dureza. A medida que Ellie habla, Charlie la escucha atentamente. Cada palabra de su hija es un regalo que él no quiere desperdiciar. Ellie le pregunta si Charlie todavía se mantiene en contacto con su madre. Charlie, mientras responde con sinceridad, le dice que sí, que lo hace todo el tiempo, siempre que se lo permitan. Pero lo más impactante de su respuesta es cuando enfatiza que en esas conversaciones solo habla de Ellie, porque es lo único que le interesa saber. Este detalle revela la profundidad del amor de Charlie por su hija. A pesar de todos los errores que ha cometido, a través de esa simple frase queda claro que para Charlie, Ellie es su mundo, su única razón para seguir adelante. Ellie empieza a preguntarle a Charlie sobre Alan durante una de sus visitas. No lo hace directamente al principio, sino que va descubriendo más sobre la vida de su padre poco a poco. Con su actitud directa y desafiante, Ellie quiere respuestas sobre por qué Charlie dejó a su familia, y menciona a Alan sabiendo que fue importante en la vida de su padre. Ella usa esa información para presionar a Charlie, combinando curiosidad y crueldad al preguntarle por él. Ellie no solo quiere entender qué impacto tuvo Alan en la vida de Charlie, sino también ver hasta qué punto su padre puede ser honesto sobre lo que siente. Es como si buscara sacar a la luz el dolor de Charlie y al mismo tiempo lidiar con su propio enojo por las decisiones que él tomó. Thomas, el joven misionero, habla con Charlie sobre Jesús, intentando ofrecerle salvación y redención. Thomas cree que la fe en Dios es lo que puede salvar a Charlie y le menciona pasajes de la Biblia que, según él, podrían darle consuelo. Sin embargo, Charlie no comparte esa visión. De hecho, lo que sigue es una conversación cargada de desencanto, donde Charlie cuestiona abiertamente no solo la religión, sino la Biblia misma. Charlie le dice a Thomas que leyó la Biblia muchas veces en su vida, pero que no encontró esperanza ni consuelo en ella. Más bien, lo que leyó le pareció devastador. Critica la idea de que un Dios amoroso permitiría tanto sufrimiento en el mundo, y se siente desconectado de las promesas de redención que Thomas intenta ofrecerle. La conversación muestra el profundo desencanto de Charlie con la religión, ya que en su experiencia el amor y la fe no lo salvaron del dolor ni de la pérdida. Luego la escena cambia cuando Liz, la enfermera y amiga de Charlie, llega para cuidarlo. En ese momento la relación entre ellos se muestra con mayor claridad. Liz no solo lo cuida a Charlie, sino que también lleva el peso de un dolor compartido. Durante su conversación, Liz finalmente revela una verdad devastadora. Alan, el hombre que Charlie amaba tanto, era su hermano. Liz explica que Alan era su hermano, pero que su relación con la familia fue siempre complicada. Alan era parte de una familia profundamente religiosa que no pudo aceptar su orientación sexual. A pesar de sus intentos de encajar, Alan fue rechazado por su propia iglesia y por aquellos que deberían haberlo apoyado. Ese rechazo lo llevó a una profunda depresión. Liz recuerda cómo Alan luchó con el dolor de sentirse abandonado y cómo poco a poco fue perdiendo la voluntad de vivir. Finalmente, Liz revela que Alan murió por negarse a comer, dejando que el dolor y la desesperación lo consumieran por completo. La familia de Alan, en lugar de ayudar, solo empeoró la situación, negándole amor y apoyo en su momento más vulnerable. Para Charlie, perder a Alan fue devastador, ya que él era el amor de su vida, pero también porque sentía que no pudo hacer nada para salvarlo. En este contexto que Charlie perdió no solo a Alan, sino también la fe en la religión y la bondad del mundo. Al poco tiempo, Ellie regresa a ver a su padre, pero su visita está cargada de resentimiento y dolor. Ellie no pierde el tiempo en expresar su ira y frustración, reclamándole a Charlie por nunca haber estado en su vida. Lo insulta duramente, reflejando su profunda tristeza por haber sido abandonada. En su mente, Charlie no solo la dejó físicamente, sino que también la dejó emocionalmente, y eso la llena de rabia. Mientras lo enfrenta, vemos cómo su resentimiento oculta su dolor, y en ese momento que Ellie deja salir una parte de su verdadero sufrimiento, el dolor de haber crecido sin su padre a su lado. Charlie, debilitado física y emocionalmente, trata de explicarle a Ellie lo que sucedió. Le dice que siempre quiso estar presente, pero que su situación era complicada. Finalmente le revela su verdad más profunda, que hasta a mí me hizo llorar. ¿Quién me querría en su vida? Con esas duras palabras, Charlie deja claro cómo se ve a sí mismo, como una persona indigna de amor y compañía. Es un momento desgarrador que muestra cómo Charlie, consumido por la culpa y la autodestrucción, ha perdido toda esperanza de reconciliación y redención en su vida. La tensión entre ellos sigue aumentando hasta que Ellie, en un acto de crueldad impulsada por su dolor, droga a su propio padre. Le ofrece comida mezclada con un sedante, y Charlie, agotado, se queda dormido, incapaz de defenderse o entender completamente lo que está ocurriendo. Este momento resalta el complejo y destructivo vínculo entre ambos, con Ellie actuando no solo desde el rencor, sino también desde una profunda necesidad de hacer que Charlie sienta algo de lo que ella ha sentido en toda su vida. Después de que Charlie se duerme, Thomas regresa a la casa y se encuentra con Ellie. La dinámica entre ellos es tensa desde el inicio. Ellie, siempre inquisitiva y provocadora, comienza a interrogar a Thomas. Al principio Thomas intenta esquivar sus preguntas, pero finalmente Ellie descubre que Thomas no pertenece a la iglesia New Life, la misma que él había mencionado. Ellie lo confronta presionándolo para que él le cuente la verdad sobre por qué realmente está ahí y por qué está tan empeñado en ayudar a su padre.
En ese punto que Thomas, acorralado, finalmente revela su historia, confiesa que no es parte de la iglesia y que de hecho había huido de su vida anterior. Thomas explica que cometió un error grave en su pasado, robando dinero de su propia iglesia y que desde entonces ha estado escapando, tratando de encontrar una forma de redimirse, y no por un plan divino, sino por una desesperación, buscando una manera de hacer algo bueno, quizás para expiar sus propios pecados. Mientras confiesa esto, es evidente que Thomas, como Charlie, está luchando con su propia culpa y búsqueda de redención, aunque de una manera distinta. Mary llega a casa de Charlie y pronto la situación se vuelve tensa. Mary está furiosa al enterarse de que Ellie ha estado visitando a su padre sin su conocimiento. Ellie, provocadora como siempre, disfruta ver a sus padres enfrentarse. Mary lanza duros reproches a Charlie acusándolo de haber abandonado a su familia y de no haber sido un verdadero padre para Ellie. Liz intenta intervenir, pero la discusión entre Mary y Charlie rápidamente la deja a un lado. En ese momento Mary suelta una gran verdad que golpea a todos en la habitación. Charlie siempre tuvo dinero, una suma considerable que ha estado guardando. Esto sorprende a Liz, quien ha cuidado de Charlie creyendo que estaba en la ruina. El dolor y la traición la invaden y no puede entender por qué Charlie nunca se lo confesó. Liz, incapaz de procesar lo que ha escuchado, se marcha de la casa. Está profundamente herida, no solo por el secreto del dinero, sino porque siente que Charlie la ha mantenido al margen de su vida emocional. Ha sacrificado tanto por él y ahora se siente traicionada. En este momento marca una ruptura en su relación con Charlie. También revela que para Liz la conexión que compartían era más fuerte de lo que Charlie le hacía ver. Con Liz fuera, Mary y Charlie se quedan solos. Lo que empieza como una confrontación llena de reproches se suaviza cuando Mary comienza a mostrar su dolor real. A pesar de todo el resentimiento, Mary aún guarda afecto por Charlie, y los años no han borrado todo lo bueno que han compartido. En medio de la tensión recuerda un momento especial, un día en la playa cuando eran más jóvenes, cuando Ellie aún era una niña y las cosas parecían menos complicadas. Fue uno de esos momentos donde por un breve tiempo las cosas estuvieron bien entre los tres. Mientras Mary recuerda esa imagen en la playa, es un gesto de ternura, un respiro de paz en medio de todo el caos. En este momento demuestra que, a pesar de ese dolor y las heridas, hubo amor y buenos recuerdos entre ellos. Pero este breve respiro de calma se rompe cuando Charlie decide ser completamente honesto para Mary. Le confiesa que va a morir pronto, que ya no hay nada para hacer. Charlie le explica que ha estado ahorrando ese dinero no para él, sino para Ellie. Quiere que su hija tenga una vida decente, algo que él no cree haberle podido proporcionar mientras estaba vivo. Mary, devastada por esta confesión, rompe en llanto. Su desesperación se convierte en enojo y le grita a Charlie que debería usar ese dinero para ir al hospital. Le implora que deje de pensar en Ellie por un momento y piense en sí mismo, en su salud, en su supervivencia. Pero Charlie insiste una y otra vez en lo mismo. Ese dinero es para Ellie, para asegurarse de que ella tenga un futuro mejor. Finalmente, Mary, agotada y frustrada, se da por vencida. Está furiosa con Charlie por poner en riesgo su vida. Por ser tan terco, se levanta y se va sintiéndose derrotada. Pero antes de que pueda salir completamente, Charlie le grita con desesperación: necesito saber que he hecho una cosa bien en mi vida. Nuevamente aparece el repartidor, deja la comida y en lugar de irse queda esperando. Charlie, ya sintiéndose vulnerable y expuesto por su peso, abre la puerta y ahí está el repartidor, frente a frente con Charlie por primera vez. Y acá vemos cómo es un choque entre el repartidor cuando ve a Charlie. Su reacción lo dice todo, se le nota en la cara, está impactado pero no de la manera en que alguien ve algo impresionante. Y acá es donde las cosas se ponen realmente pesadas, porque Charlie lo siente, no es solo el hecho de que el repartidor se fue asqueado, es ese momento, esa mirada, le confirma que ya se siente sobre sí mismo que es repugnante, se lo cree, lo internaliza y entonces es en ese estado emocional, se hunde en lo único que siente que tiene control, es la comida. Y es esa noche que es diferente, no es que Charlie esté comiendo porque tenga hambre, sino es como si cada bocado fuera un castigo. Se va metiendo más y más comida como si quisiera apagar el dolor. Pero al mismo tiempo parece como si estuviera castigando por cómo lo vio el repartidor. Y te das cuenta de lo profundo que es esto para él, esa relación con la comida, esa autodestrucción es intensa, es triste, pero sobre todo es devastadora. Nuevamente Thomas regresa y se desata. Le grita a Charlie que es repugnante y es fuerte para todos, pero el porqué detrás de eso es lo que realmente importa. Thomas ha estado luchando con su propia frustración, él piensa que está ahí para redimir a Charlie, para darle una salvación que cree que necesita. Pero cuando se da cuenta de que todo ese esfuerzo no está funcionando, que Charlie sigue siendo el mismo, sin querer cambiar ni ser salvado, algo en Thomas explota. Lo que en realidad está gritando es su propia impotencia, su propia sensación de fracaso. Charlie no solo representa su misión fallida, sino también la confrontación con la realidad que no puede arreglar. Y aquí está lo que me faltó mencionar. Ellie, la hija de Charlie, había hecho una investigación por su cuenta, descubre el pasado de Thomas y encuentra la manera de reconectarlo con sus padres, de quienes se había distanciado. Es Ellie quien lo pone en contacto de nuevo con ellos, este es el momento que lo cambia todo.
porque resulta que los padres de Thomas lo han perdonado y lo siguen amando. A pesar de todo lo que él había hecho y la distancia que había puesto entre ellos, es esa reconexión, ese perdón lo que finalmente lo lleva a volver a casa. Después de gritarle a Charlie y quitar toda esa frustración, Thomas se da cuenta de que su lugar no está ahí. Ya no tiene esa carga sobre sus hombros, porque sus padres lo han aceptado tal como es. Por fin puede dejar atrás esa misión y regresar a su hogar, sabiendo que es amado y perdonado. Es una redención, pero no la que él esperaba. No salvó a Charlie, pero él mismo, en cierto sentido, fue salvado. Una de las últimas escenas es este momento clave. Como ya sabemos, Charlie da clases en línea y siempre ha evitado mostrar su rostro. Se oculta detrás de esa pantalla, pero llega a un punto en el que algo cambia. Después de todo lo que ha pasado, Charlie decide abrirse de una manera inesperada. Está hablando con sus alumnos sobre la importancia de la honestidad y les pide que escriban algo honesto, algo que realmente venga del fondo de su ser. Y mientras le dice esto por primera vez, enciende su cámara. Es un shock tanto para los alumnos como para todos los espectadores, porque esa cámara que ha estado apagada todo este tiempo representa su manera de esconderse del mundo, de protegerse de cómo lo veían, pero ahora es como si Charlie estuviera listo para enfrentar su propia verdad. Y quizá al prender la cámara y mostrarse tal cual es, está intentando ser honesto con los demás por primera vez. Ya no se esconde. Ya no tiene miedo de lo que piensen. Es un gesto simple, pero dice mucho. Para Charlie, este es un acto de valentía de mostrarse vulnerable ante un grupo de jóvenes que probablemente no entenderán por completo lo que está pasando, pero que sin duda sienten el peso del momento. La honestidad que pide de ellos es la misma que finalmente se está permitiendo a sí mismo. Charlie está en su último aliento prácticamente. Ellie, su hija, está ahí y aunque su relación ha sido complicada todo este tiempo, hay algo que los une en ese momento. Ellie ha sido dura con Charlie, pero justo en el final hay un cambio. Ella comienza a leer un resumen de Moby Dick que escribió hace años, que escribió cuando tenía 8 años, cuando aún había una conexión entre ellos, y mientras lo lee la emoción se desborda, porque este resumen es más que solo palabras en una página, es la última pieza de algo que compartieron juntos cuando Charlie aún formaba parte de su vida. Ella lo escribió hace muchos años, la última vez que estuvieron juntos, y eso lo hace tan significativo. Es como si Ellie estuviera reconectando en ese momento con ese pequeño fragmento de su infancia cuando las cosas eran diferentes. Y mientras ella lee, Charlie se está muriendo, pero también está recordando ese vínculo. Es desgarrador porque aunque Ellie ha sido tan fría con él durante toda la película, aquí la ves vulnerable. Ella no llora porque lo odie, llora porque en el fondo todavía siente algo por su padre. A pesar de todo el dolor, a pesar de toda la distancia que los ha separado, es ahí cuando Charlie encuentra paz. No es el resumen de Moby Dick lo que le da consuelo, es la conexión que se restablece entre ellos, aunque sea en esos últimos momentos. Esta película destaca siempre la redención y la verdad de uno mismo, ser siempre honesto con todos, siempre dejarse ver como uno es. Creo que es el acto más valiente que podemos hacer. Espero que te haya gustado este video, muchas gracias, hasta la próxima.